Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Vamos acercándonos ya al final de la Pascua y el Señor nos propone este hermoso texto que culmina prácticamente el capítulo 13, que nos habla particularmente del servicio. Es un capítulo que, bueno, como todo en la Sagrada Escritura, necesitaríamos trabajar con profundidad. La idea es hoy ver un punto particular que es el que ordinariamente llama la atención de este final del texto. Jesús, todo este discurso lo termina con una frase muy importante: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, la novedad del nuevo mandamiento no es el amor, ese siempre existió, ¿verdad? Lo podemos encontrar, ya lo hemos visto muchas veces en Deuteronomio. Deuteronomio, uno de los libros más antiguos que tenemos, en el capítulo 6 habla precisamente de este amor. Un amor que debe de ser total, pleno, completo, etcétera. Sin embargo, Jesús le agrega en este texto: como yo los he amado. Esa es la novedad, como yo los he amado. Y esta sería la parte interesante de conocerla. ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo nos ha amado Jesús? Y Jesús, si nosotros seguimos leyendo, veremos en el capítulo 15 que nos amó hasta entregar su vida. Es decir, es un amor que tiene que ver con la renuncia, que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con la muerte. Y este es el tipo de amor que el Señor nos pide a nosotros. Es un amor total, definitivo, que pues necesitamos, según me parece a mí, irlo ensayando. Cuando alguien me dice, pensemos en un artesano: quiero que hagas este cirio exactamente así, como yo lo hice. Yo veo el cirio y digo, bueno, pero ¿y cómo lo hizo usted? Porque si no me ponen una muestra y no me dicen cómo hacerlo, pues cada uno por ahí inventaremos nuestra propia forma, le quitaremos, le pondremos. Será más o menos parecido seguramente, pero no será igual. Y Jesús dice: amen como yo he amado, como yo he amado. Tendremos que entonces entrar a la escuela de Jesús para ver cómo amó Él. Y la escuela de Jesús es una escuela hermosa, pero al mismo tiempo complicada. Porque realmente la escuela de Jesús tendríamos que llamarla la escuela de la cruz. Esa es la escuela. Amar, renunciar, servir, son dos elementos que están totalmente vinculados. No puedo realmente decir que amo a alguien si no estoy dispuesto a renunciar. Por ejemplo, pues es uno de los grandes problemas que nos encontramos en nuestras familias, que ya de entrada lo encontraríamos quizás lo más típico en el tema de los esposos. Me gusta ponerlo, aunque abarca absolutamente todo, como lo veremos un poquito más adelante. Amar significa renunciar. Cuando yo amo a una persona, en este caso el tema del matrimonio, yo estoy dispuesto a renunciar a mis papás, a mi casa, a mis comodidades, a todo lo que pueda haber tenido y significar el vivir en la casa de mis padres, con mis padres, mis hermanos. Significa renunciar también, en cierta forma también, a algunas actividades, amigos, etcétera,
para consagrarme totalmente a la persona con la que me estoy casando. Esto no quiere decir que los borre del mapa. Esto quiere decir que ahora tiene prioridad la esposa o el esposo. Mis papás, sí, muy bien, excelente. Mis amigos, mis hermanos, mis deportes. Pero tiene prioridad mi esposa o mi esposo. ¿Eso qué significa? Que tengo que renunciar cuando, en un momento determinado, se opongan. Tiene prioridad siempre. Va a ganar siempre mi esposo o mi esposa. Es que voy a ir con mis papás. Amor, pero es que habíamos quedado. No, yo voy a ir con mis papás. Mal. No quiere renunciar. No ama. O ama a los papás más que a la esposa. Empezamos a perder la imagen de las prioridades. En nuestras prioridades ordinariamente es Dios, luego los casados, mi esposo o mi esposa, no hay nada en medio. Dios, esposo o esposa, no hay nada en medio. Luego mis papás, mis hijos, ahí probablemente podremos ponerlos en la misma categoría, aunque yo siempre prefiero Dios, mis hijos, mis papás. Luego, pues quizás el trabajo y otras cosas. Pero entre mi esposa y yo solamente está Dios. No hay nadie más. No existe nadie más. Solamente mi esposo o mi esposa. Y eso me obliga a renunciar. Y ese es el trabajo de la cruz. Es un trabajo que tenemos que aprender desde casa. Hoy desafortunadamente, fíjense, como no tenemos en la casa la escuela de la cruz. Y al no tener la escuela de la cruz, la escuela de la renuncia, entonces es bien difícil amar como Jesús ama. No sabemos renunciar a nada en nuestras casas de pequeños. Nos hemos acostumbrado a recibirlo todo y a no renunciar. Tengo ganas de esto. Y mis papás me lo pueden dar y lo tengo. Mis papás creo que nos pudieron haber dado muchas más cosas de las que nos dieron. Por ejemplo, el automóvil. Mi papá me dijo, tú tendrás tu automóvil cuando tengas dinero para comprarlo y mantenerlo. Y en una ocasión me acerqué a él porque era un carrito bien antiguo, el primero que pude comprar. Estaba como estudiante, pero también daba laboratorios ahí en la facultad y entonces de ahí recibía un poco de dinero. Y con ese dinero, ahorrando, compré un carrito 10 años viejo. Entonces obviamente pues me daba muchos problemas y una vez sí se me quedó parado, no podía echarlo a andar. Y le dije a mi papá que si me ayudaba para pues echarlo a andar, ¿verdad? Y así con la naturalidad y la tranquilidad que siempre tenía me decía, hijo, yo te dije que tú tendrías carro el día que tuvieras para comprarlo y para mantenerlo. Y entonces pues estuve 2 semanas sin carro hasta que llegó la siguiente quincena y pude arreglarlo. Renunciar y otra vez pues regresar al camión y a pie y pedir aventón a los amigos. Y la vida se va templando y vamos aprendiendo lo que es valorar y lo que finalmente representará en un momento determinado amar. Jesús nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, en el verso 8, que Jesús aprendió también en esta escuela. Para él también hubo una escuela, hubo todo un aprendizaje que tuvo que hacer. De manera particular, si nosotros revisamos el texto de Filipenses en el capítulo 2, a partir del verso 6, aunque propiamente el versículo 8, dice que Jesús, siendo Dios, diferentes traducciones, pero finalmente renunció a sus privilegios de Dios, a ser el Señor del universo, a tener el control de todo, renunció. Y se hizo semejante a uno de nosotros hasta ser un esclavo. Se humilló hasta tal punto
de morir en la muerte más ignominiosa que había, que era la muerte de la cruz. Se desprendió de sus privilegios. Y esto es importante en nuestras casas, hermanos, porque todos, querrámoslo o no, pues el papá, pues es el papá, la mamá lo mismo, el hermano mayor tendríamos que decir igual, en una empresa, en fin, siempre tendremos privilegios. El párroco tiene privilegios. Nosotros como sacerdotes tenemos también privilegios. Sin embargo, hay que renunciar a ellos si verdaderamente queremos poder amar y servir. Tenemos que imitar la escuela de Cristo. Esta primera parte donde Jesús en el cielo se despoja, Él decide personalmente abandonar sus privilegios y su potestad de Dios y venir a convivir como un chiquillo igual que cualquiera de nosotros, el increado, el que todo lo tenía, el que no necesitaba pedirle a nadie nada, aquel que no necesitaba ni siquiera alimentarse, ahora tenía que esperar a que su madre le diera de comer, a que le cambiaran los pañales, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender todo lo que los seres humanos aprendemos, renunciar. Dejar nuestros privilegios, el privilegio del papá para servir al hijo, el privilegio de esposo para servir a la esposa. Y así ir perdiendo nuestros privilegios para poder servir verdaderamente, para verdaderamente amar como Cristo nos amó. Porque si no, como les decía, pues cada uno se va inventando su forma de amar. Decimos, te quiero mucho y te amo mucho, pero no se nota. El esposo le dice a la esposa que la quiere mucho, pero no se nota. Los padres le dicen a los hijos que los quieren mucho, pero no se nota. El hijo le dice al padre que lo quiere mucho, pero no se nota. Porque no somos capaces de renunciar. Sí, ahorita voy, nomás termino de ver, nada más termino de jugar. Primero lo mío y luego lo tuyo. Primero hago lo que yo quiero, lo que me satisface, lo que me agrada, y después, si me queda tiempo y ganas, haré lo tuyo. Y si no, pues lástima, Margarito. Renunciar como una forma de expresión del amor. Esa es la expresión de Cristo. Cristo no nos vino a decir simplemente que nos amaba, vino a servirnos, vino a mostrarnos que verdaderamente nos amaba. Y esta es una condición fundamental si verdaderamente queremos ser discípulos del Señor. En Lucas 9:23 lo pone como condición fundamental. El que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. Haga lo mismo que yo. El que quiera participar de mi amor, el que quiera ser como yo, el que quiera ser mi discípulo, es decir, un discípulo es el que está imitando. Y Jesús nos dice hoy en el texto, sean imitadores míos, imítenme en la forma de amar. Y dice Jesús, no puedes ser mi imitador, no puedes ser mi seguidor, no puedes ser mi discípulo si tú no estás dispuesto a renunciar a ti mismo. Es decir, a tomar el último lugar. Primero la esposa, primero los hijos, primero mis empleados, primero los demás, antes que yo. Renunciar a mí mismo. De lo contrario, hermanos, no jala esto. No jala. Al menos nunca podré ser el cirio igual. Nunca podré ser una imagen de Cristo en medio del mundo, porque mi amor no se parecerá al amor de Jesús, porque mi disponibilidad para mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis empleados, para toda la gente que convive conmigo, no será como el de Jesús. Y vean que es tan importante esto cuando hay una escena en Lucas, en el capítulo 18, a partir del verso 18, donde Jesús se encuentra con un joven
que quiere ser su discípulo, quiere seguirlo. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Jesús le dice, bueno, pues cumple los mandamientos. Y le dice, ya desde joven los he cumplido todos. Dice, perfecto, te falta ahora una sola cosa, si es que quieres verdaderamente seguirme. Dale tus bienes a los pobres y luego vienes y me sigues. Y como decía Cantinflas, ¿verdad? Ahí se enfrió el cliente. El joven se fue triste porque dice el evangelista que tenía muchos bienes. Si no pudo renunciar a esto, ¿ustedes creen que va a poder renunciar a otras cosas? ¿Podremos hacer actos más grandes cuando no estamos dispuestos a apagar la televisión cuando mi mamá me está buscando para un servicio? Cuando veo que mi papá está batallando y yo no lo apoyo. Cuando mi hijo me pide hablar conmigo, pero está más importante el juego. Cuando prefiero cuidar mis utilidades que el bienestar de mis empleados. ¿Podré decir que amo como Cristo? Dice Jesús, si no eres fiel en lo poco, ¿quién te confiará lo mucho? Si no podemos hacer las cosas pequeñas, tampoco podremos hacer las grandes. Les pongo 2 ejemplos de la disponibilidad de Cristo. Esta es algo que siempre vemos. Si ustedes revisan un poquito el Evangelio, van a darse cuenta cómo Jesús siempre tenía tiempo para todos. Y siempre los prefería a ellos que a sí mismo. Y escogí 2 textos que me parecen muy emblemáticos porque nos muestran precisamente que primero los otros y luego yo. En una ocasión nos cuenta Marcos capítulo 6 verso 34 y siguientes que Jesús les había dicho a sus discípulos, porque ya no tenían ni tiempo para comer, era tanta la gente que los buscaba que no tenían tiempo ya ni para comer. Y entonces les dice, miren, vámonos a la otra parte del lago para descansar un poco. La gente los vio que se iba y los fue siguiendo por la orilla. Cuando llegan en el barco, en la barca de Pedro, al otro lado, ahí estaba la gente esperándolos. Y es hermoso, sobre todo lo narra Marcos y lo narra Mateo también, pero en el Evangelio de Marcos, el evangelista usa una palabra muy interesante. Se le removieron las entrañas. Es ese sentimiento de compasión por una persona. Dice, los vio como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Y no solamente les puso a enseñarles, sino que al final le dicen sus apóstoles, mándalos a los caseríos para que coman algo porque ya se está haciendo tarde. Dice, no, denles ustedes de comer. No solamente les enseñó, no solamente los alimentó con la palabra, los alimentó también físicamente. En el texto de Juan se nos habla de un joven que llegó con unos cuantos peces y unos cuantos pescados. No sabemos realmente, los exégetas expertos en esto no saben si es el mismo pasaje o Jesús tuvo varias multiplicaciones de peces. Bueno, de darles de comer, porque siempre se mencionan la misma cantidad de peces y de panes. En el Evangelio de Juan era un chavo que llevó una canasta con panes y peces, que probablemente pues era la cena de los hermanos. Pues vamos a repartir nuestra cena, primero ellos y luego nosotros. Y en esa muestra de amor vemos cómo cuando obramos como Jesús, nunca falta nada a nadie. Recogieron no sé cuántas canastas de panes y de peces. Y todos comieron hasta saciarse. Primero ellos
luego nosotros. Primero ellos, luego descansaremos, como yo les digo, pues ya descansaré en el cielo, porque por lo pronto aquí en la tierra no veo todavía por dónde. Primero ellos, luego nosotros. Otro pasaje emblemático que quiero exponerles es Marcos 9, en el verso 19. Jesús viene de orar la transfiguración, viene bajando el cerro con Pedro, Santiago y Juan, se encuentran los discípulos, están rodeados de mucha gente y la gente inmediatamente pues, ve que viene, se le amontona, resulta que estaba un muchacho por ahí que estaba poseído, que no lo pudieron liberar los apóstoles, y entonces el papá le dice: Señor, ayúdame con esto. Jesús se desespera, son de las pocas veces en que vemos a Jesús desesperado. Dice: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes aguantándolos? Dice. O sea, era un ser humano como nosotros. Y dice: no vayan a la porra, ¿eh? No, tráiganme al muchacho. Y bueno, lo libera y ahí termina el asunto. Primero ellos, luego yo. No importa si vengo cansado, no importa si quiero ya encontrarme con mis discípulos. Hay un problema, hay una necesidad. Este hombre necesita a quien le ayude. Los apóstoles no pudieron hacer nada por el muchacho. Bueno, pues bueno, déjenme hacerlo yo. Y lo hace. Primero los otros y luego yo. Primero mi papá y luego yo. Primero mi mamá y luego yo. Primero mi esposa y luego yo. Primero mi esposo y luego yo. Primero los demás. Y luego yo. Como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. Esa es la novedad. Por eso esta novedad es tan novedosa. Porque no es simplemente amar. Es amar de una manera especial, donde privilegiamos a la otra persona, donde la otra persona es más importante que yo. Y esto es lo que hace que nuestra vida sea plena. El texto del capítulo 13 empieza con esta expresión. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias, no lo leo para obviar tiempo. Pero dice: y habiendo amado a los suyos, habiéndolos amado, los amó hasta el extremo. Y enseguida nos cuenta cómo él se quita el manto, se pone una toalla y realiza para sus súbditos, para sus alumnos, lo que solamente hacían los esclavos: lavarle los pies. La última parte de la escala social de su tiempo, el esclavo era el único, el siervo no. Había siervos y había esclavos. El siervo entraba por voluntad propia para que le pagaran. Había siervos. El esclavo había sido comprado o adquirido de alguna forma. Ese no tenía derechos de nada. Es más, el Señor tenía hasta el derecho de matarlo o hacer con él lo que quisiera. Era como una cosa. Solamente el esclavo lavaba los pies. Por eso Pedro no quiere dejarse lavar los pies por Jesús. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Cuando fui párroco en otra parroquia, este ejercicio que hacemos el Jueves Santo lo hacíamos de una manera especial. No, nada de que nos ponemos aquí uniformes, ni nos vestimos y hacemos un teatro. No, nada de eso. Al contrario. Vamos a hacerlo real. Vamos a ver que el esposo le lave los pies a la esposa. Que el papá se los lave al hijo. Que uno de nosotros se los lavemos a la señora, que teníamos una señora ahí que era caliente, ¿verdad? Muy pobrecita. Vamos a lavarle los pies. Sí, porque si no es ya mentiras, esto es teatro. No, es ya de veras esto.
esto es de veras. Y buscábamos cada año que se viera esto real. Algo que tienes que hacer todos los días, es un entrenamiento, es una escuela de la cruz, esa es la tarea. Es como cuando vas a la escuela, tienes tarea, vas a aprender y tienes que repetirlo y tienes que ejercitarlo, porque si no, no te va a servir para nada. Te quedas con puras ideas y luego llegas a la oficina y no sabes hacer nada. ¿Por qué? Porque nunca practicaste nada. Se quedó nomás en tu cabeza, en ideas. Sí, me acuerdo que aquí se ponían así todos, se venían todos disfrazados de los apóstoles y el padre se ponía ahí y les decía, no, ¿y qué es eso? Eso es un teatro. La vida no es un teatro, hermanos. La vida es tu casa, la vida es tu esposa, la vida son tus hijos, la vida son tus empleados, la vida es la que vives todos los días. Ahí es donde te entrenas. Y en ese entrenamiento poco a poco puedes decir, soy discípulo de Cristo. Menos de eso nunca lo serás, nunca lo seremos. No es para ustedes, es para mí también. Y yo también batallo con ustedes. Y batallo conmigo mismo. Y a veces me cuesta trabajo servirlos y atenderlos. Pero es la escuela de la cruz. Primero ellos y luego tú. Me hablan a las 10 de la noche, 10:30, y el otro día me hablan casi a las 11 de la noche, que se iba a ungir un enfermo. La verdad no quería ir, pero fui. Sobre todo porque los enfermos, acabo de sacar un video sobre esto, le decía a la persona, ¿cuándo se enfermó? ¿Ayer? No, ya tiene 15 días en el hospital. No inventes. Me hablas a las 11 de la noche porque está muriendo el pelado. Ya no hablaba, ya no oía, ya no nada. Pues nada más fui a darle la unción, no lo puedes confesar, no le puedes dar la comunión. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendría sin confesarse? Háblame 15 días antes. Busco un horario apropiado después de la comida. Pues voy, lo visito, quiere confesarse, le doy la comunión, le doy la unción de los enfermos. Ahora sí lo preparo por si lo despachan, ¿verdad? Al día siguiente murió este hombre. Ungido. Bueno, pues Señor. A las 11 de la noche. Primero ellos y luego yo. Y fíjense, y con esto termino porque así es como termina el Evangelio. En esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán, en la forma como aman, en la forma como privilegian a los demás, en la forma como, el cómo es lo importante, cómo lo sirven. Si hoy no vemos muchos discípulos, es porque el cómo por ahí está atorado. La invitación es esa, cambiar el cómo. Cómo trato a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis empleados, a mis amigos, a todos. En esto conocerán que son mis discípulos. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.